Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la Casa Bardín, en esta mesa redonda, esta interesante mesa redonda, en torno a una historia del trueque que accidentalmente, ¿no? Tiene lugar aquí en Alicante. Es un honor para mí hoy presentar en esta mesa redonda en la que tenemos a Gary Taylor, uno de los mayores expertos en Middleton, bueno, a John Sanderson y a Miguel Ángel Auladell. He traído el libro del trueque, además, que fue editado por el Instituto Alicantina de Cultura Juan Gil Albert, y la traducción es de John. Me parecía interesante también unir las dos actividades. Nada, les dejo con ellos y ya por 400 años más. Gracias. Muchas gracias al Instituto Juan Gil Albert por su apoyo en este acontecimiento y por albergar hoy el acto, la mesa redonda que vamos a iniciar. En nuestro caso, pues hablando del changeling, que yo traduje como el trueque, la simbología del castillo como escenario principal de la obra, ya que 10 de las 14 escenas de la función teatral se producen allí. Quisiera primero contextualizar un poco, porque principalmente las tragedias renacentistas inglesas estaban italianizadas, localizadas en Italia para dar rienda suelta, bueno, permitían dar rienda suelta también, una expresión indirecta de actitudes contra la corte inglesa que podían evitar la censura gracias a su alusión a los países extranjeros. Entonces, el trueque de Changeling constituye una excepción dentro de las Revenge Tragedies al estar localizada en España, concretamente en Alicante, en la iglesia de Santa María, con la iglesia de Santa María y principalmente con el castillo de Santa Bárbara como escenarios reales del argumento principal de la obra. Este hecho tendría un motivo inicialmente literario. Middleton y Rowley se habían basado en una fuente textual escrita el año anterior, con este título, en el que se reúnen una serie de historias y la historia cuarta del libro de prosa moralista, presuntamente que relata hechos reales del que ha sido testigo durante sus múltiples viajes. Este libro cuarto, esta historia, tiene lugar en Alicante, en un Alicante descrito con detalles muy precisos, obtenidos por el autor en sus visitas a la ciudad como capitán de marina mercante, como mínimo en 1604 y 1605, como se ha demostrado mediante investigación historiográfica y que yo mismo también pude verificar en una visita a los archivos del Reino de Valencia. Pero esta lección también tenía una clara intencionalidad política. Jacobo I, el rey inglés, había anunciado públicamente sus planes de casar a su hijo, el príncipe heredero Carlos, con una infanta española, para poner fin a la ancestral enemistad entre los dos países. Este giro diplomático causaría gran indignación entre la mayoría protestante inglesa, por lo que la representación en el trueque de una boda fallida en España, concretamente en Alicante, entre un forastero y una representante de la nobleza local, tendría un propósito escasamente disimulado de reflejar las hipotéticas consecuencias negativas de la política del rey inglés con respecto a España y al casamiento de su hijo. Esto es una hipotética reproducción del viaje realizado por el príncipe Carlos, el hijo de Jacobo I, a España a cortejar a la infanta. Si regresamos al texto origen de Reynolds, llama la atención la precisa información que aporta sobre los escenarios reales de Alicante a inicios del siglo XVII.
que hipotéticamente le deben mucho a sus visitas comerciales a la ciudad. Y ya que la mesa redonda que presentamos hoy se refiere al uso simbólico del castillo de Alicante en el trueque, me gustaría destacar las consideraciones de Neal, escritas en 1991 al respecto. Voy a ir traduciendo. Este castillo, refiriéndose al castillo de Alicante, ha sido concebido con una densidad y especificidad sin parangón en ninguna otra obra dramática anterior a que el advenimiento del escenario con proscenio transformara la representación del espacio interior. Sin embargo, como suele suceder en el arte renacentista, este semblante naturalista es engañoso. El castillo de Vermandero es real, con torreones de entrada, poternas, fortines, almacenes de municiones, pasadizos estrechos y retorcidos, estudios, alcobas, chimeneas que necesitan una buena limpieza, una plétora de puertas cerradas con llave, un parque espacioso e incluso un jardín de ocio más pequeño. Pero también se puede reconocer la estructura alegórica de la tradición medieval, una representación espacial del ser humano. Cierro cita. La estructuración del castillo de Santa Bárbara como un cuerpo humano al que se ha de mantener íntegro e incorrupto frente al ataque enemigo tenía un precedente fácilmente reconocible. Holdsworth alude a la tradición alegórica referente a los castillos como metáforas del alma humana fortificada por la virtud y asediada o usurpada por el vicio, que se remonta a la Edad Media. Si nos referimos al castillo de Alicante desde una jerarquía vertical, estaría compuesta de niveles de distinción social en forma de torre con el gobierno señorial en la parte más alta, que contrastaría con la vulgaridad de las, digamos, partes bajas o menos nobles. Si tenemos en cuenta que Vermandero, el gobernador de Santa Bárbara, es la cabeza visible del castillo, mientras que su criado de Flores es quien conoce todos los entresijos internos, moviéndose a sus anchas por las bóvedas inferiores, como demuestra en la escena del asesinato del pretendiente oficial de la hija del gobernador, la estructuración descendente del castillo según capas sociales es bastante más evidente. En lo más alto del castillo, la zona más antigua, encontramos la casa del gobernador, las 4 torres, baluartes defensivos con escaleras descendentes que conducen a mazmorras, salas de armas y otros lugares pues, menos distinguidos. Sobre todo, llama la atención la precisión descriptiva de este texto origen en prosa de Reynolds, como podemos observar en el siguiente extracto, en el que describe los momentos previos al asesinato de Alonso de Piracuo por parte de Flores. Cito textualmente: y allí van, refiriéndose a los dos personajes, desde las murallas a los pasadizos, fortines y baluartes, y a través de una poterna a las trincheras. De nuevo entran en las casamatas, de las que ya han visto 3, y ahora van a la última, el teatro donde veremos representada una lúgubre y sangrienta tragedia. Fin de cita. Existe la posibilidad de que una falsa etimología condujera a Reynolds, conocedor de varias lenguas extranjeras por sus múltiples viajes, a identificar el término casamata como casa de matar. Y así podría estar aludiendo a la Torre de la Matanza con ese nombre. En todo caso, el uso de su texto por parte de Middleton y Rowley aporta unos datos fidedignos de la localización alicantina, que son apreciables. Y como concluye Randall, cito textualmente: en lugar de darle a Middleton y Rowley un castillo en el aire, el muy viajero marino mercante Reynolds les aportó un castillo específico que se mantenía firme y aún se mantiene sobre la roca alicantina. Entonces, esta es la información, digamos, contextual que quería dar sobre esta mesa con respecto a la simbología del castillo.
Y ahora pasaremos a la intervención del profesor Gary Taylor, especialista en la obra de Middleton. En su caso, como él no habla español, pues lo que haremos será que él dirá algunas cosas y yo iré traduciendo simultáneamente. I want to congratulate the city of Alicante for hosting the first Spanish production of The Changeling, written 400 years ago by two English playwrights. This theatrical premiere is especially remarkable because The Changeling is not what anyone would consider good advertising for Alicante or its famous castle. Quiero felicitar a la ciudad de Alicante por albergar la primera producción española de The Changeling, El Trueque, la obra que se estrena mañana, escrita hace 400 años por dos dramaturgos ingleses. Este esceno teatral es destacable porque The Changeling no constituye lo que se consideraría buena publicidad para Alicante ni para su famoso castillo. After all, The Changeling features a sequence of scenes in which an enthusiastic tourist asked to be given a guided tour of the most interesting places in the castle. And then, while he is looking out at the wonderful view, his tour guide stabs him in the back, kills him, and disposes of his body. La obra incluye una secuencia de escenas en las que un turista entusiasta solicita una visita guiada a los lugares más interesantes del castillo y mientras admira sus maravillosas vistas, pues el guía le apuñala, le mata y luego hace desaparecer el cadáver. Now, if this were the United States, you'd be seeing endless television advertisements citing this gruesome case as evidence of a nationwide massive increase in crime, with politicians blaming rival politicians for the tsunami of attacks on innocent tourists. And the two men who wrote The Changeling, William Rowley and Thomas Middleton, were very interested in contemporary politics, and they were not what you would call Hispanophiles. Si estuviéramos en los Estados Unidos, se habrían visto interminables anuncios en la televisión, se verían interminables anuncios en la televisión citando este lúgubre caso como prueba de un extendido aumento del crimen en todo el país, con políticos culpando a otros políticos por el tsunami de ataques contra inocentes turistas. Y los dos hombres que escribieron The Changeling, Thomas Middleton y William Rowley, estaban muy interesados en la política de la época y no eran hispanófilos precisamente. However, Rowley and Middleton are not responsible for the tale of the murdered tourist in the castle. That comes straight from their primary source, a contemporary English collection of what we would now call true crime stories, in which an all-seeing, vengeful God ensures that murderers always get caught and punished. En todo caso, los dramaturgos Middleton y Rowley no son responsables de la historia del turista asesinado del castillo. Esto viene de la fuente primaria textual en prosa, una colección inglesa de la época, que les he enseñado la portada antes, de lo que ahora llamaríamos crímenes reales. Apostillo, para contextualizar más, lo que ahora se ve en canales como Kiss o Divinity o, bueno, lo que antiguamente se leía en El Caso. Bueno, eso es una postilla mía. Entonces, en estas historias de crímenes reales, un vengativo Dios que todo lo ve se asegura de que los asesinos siempre son atrapados y castigados. Interestingly, Rowley and Middleton actually make the Spanish characters less homicidal than the original story. In the true crime story, the body count includes Alonso de Paracuo, his brother Tomaso de Paracuo, Beatriz Joana, her lover de Flores, and her husband Alcimero. 5 corpses. In the play, her servant Diafante is also killed, but on the other hand, Tomaso and Alcimero survive, so that the play gives us only 4 corpses. Lo interesante es que Middleton y Rowley, los dramaturgos, reducen el instinto homicida
personajes locales. En la fuente textual de Crímenes Reales de Reynolds hay 5 cadáveres. Alonso de Piracuo, el pretendiente oficial, y su hermano Tomaso, Beatriz Juana, su amante de flores, y su marido Alsemero. En la obra teatral, la sirvienta Diafanta también es asesinada, pero Tomaso y Alsemero sobreviven, así que solo son 4 cadáveres en el texto teatral. Likewise, in the book, De Flores commits 1 murder, but Alsemaro commits 3. By contrast, in the play, De Flores commits all the murders, including his own suicide. So the play has 1 fewer Spanish corpse and 1 fewer Spanish murderer. En el texto en prosa, en la fuente textual en prosa, De Flores, el criado, mata a 1, pero Alsemero, el protagonista, mata a 3. Por el contrario, en la obra, De Flores, el sirviente, es el que mata a todos, incluido a sí mismo. Así que la obra teatral tiene un cadáver menos y un asesino menos. However, while Rowley and Middleton reduced the number of deaths, they also reduced the number of crime scenes. In the true crime story, only the tourist is killed in the castle. But in the play, all the victims, Alonso, Diafante, Beatriz Joana, and De Flores, all die inside the castle. Además de reducir el número de asesinatos, los dramaturgos Middleton y Rowley también reducen el número de escenarios del crimen. En la fuente textual de Crímenes Reales, solo el turista, Alonso de Piracuo, el pretendiente oficial, muere en el castillo. Pero en la obra teatral, todas las víctimas mueren dentro del recinto del castillo. And this is part of a larger restructuring of the plot. In the book, the action moves back and forth between the ancient and famous city of Valencia, various locations in Alicante, including the castle, Vermandaro's Viamata, which is 56 kilometers away from Alicante, and the foot of Gliceran Hill, where Alsemero murders Tomaso di Piracuo. Y esto es parte de una mayor reestructuración del argumento. En la fuente textual en prosa, la acción se traslada entre la antigua y famosa ciudad de Valencia, varias localidades en Alicante, incluido el castillo, pero también está la casa de Vermandero, Briamata, que está a 56 kilómetros de Alicante, y cito textualmente, el pie de la colina de Glicerán, donde Alsemero asesina a Tomás de Piracuo. Entonces hay varias localizaciones en la fuente textual. But in the play, no scenes take place in Briamata or the city of Valencia, and the hill is never mentioned. As a result, 10 of the play's 14 scenes take place in the castle. Pero en la obra teatral no hay escenas ni en Briamata ni en Valencia, y esta colina no se menciona jamás. Entonces, como resultado, 10 de las 14 escenas de la obra suceden en el castillo. And the word castle occurs 8 times in the Changeling, more often than in any other text in the very large Middleton canon. It's also called a citadel twice and a fort once. Y la palabra castillo se utiliza 8 veces en el texto teatral, más que en cualquier otra obra del amplio canon literario de Thomas Middleton. También se utiliza la palabra ciudadela 2 veces y fortificación 1 vez. The Changeling emphasizes the castle much more than its source did. Why? I have some conjectures of my own, but what matters more than my personal pet theories is the indisputable fact that Rowley and Middleton chose to stage a story about multiple peacetime murders inside an unnamed castle.
Bien, The Changeling, la obra teatral, El trueque, recalca el castillo mucho más de lo que lo hace la fuente textual en prosa. ¿Por qué? Dice, yo tengo mis propias conjeturas, pero lo que importa, más que mis teorías personales, es el hecho incuestionable de que Middleton y Rowley eligieron localizar su historia sobre asesinatos múltiples en época de paz dentro del castillo que, sin nombrar Santa Bárbara, pues es el innombrado castillo de Alicante. Y eso es todo por su parte, y entonces, pues, yo si quieres, sí. 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 Vamos a ver. Disculpad porque aquí también tenemos... Creo que ahí a la derecha se te queda. Ah, sí, presentación, sí. Vale, ¿a cuál quieres que me vaya? No, que puedes vale. ir pasando cuando yo ya hablé de Cirlot, Sí. que pones esa siguiente que es la de Cirlot, Vale. luego ya si quieres puedes ir pasando hasta que llegas al texto, y el texto... Bien. ¿Vale? Sí. Buenas tardes o buenas noches ya, por falta de claridad vivo fuera, no aquí. Bueno, lo primero, quiero agradecer al Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, la oportunidad que nos da para hablar de la simbología del castillo en The Changeling. Y también quería dedicar mi intervención in memoriam a Joaquín Santomatas, que nos dejó la semana pasada, que fue director de esta casa durante años, y que precisamente el otro día, cuando asistimos en la Catedral de San Nicolás a su funeral, nos decía el canónigo celebrante que uno de sus últimos deseos había sido que en el hospital le acercaran la cama hacia una ventana para ver el castillo de Santa Bárbara y el mar. Entonces creo que es justo dedicarle en homenaje esta intervención, por lo menos porque me honré con su amistad. Voy a referirme a cuestiones generales sobre la simbología del castillo y sobre todo referida a la literatura, es decir, casi podríamos hablar de castillos de papel. Conmemoramos este 2022 los 400 años de The Changelings, aplaudida pieza del teatro renacentista inglés, en la que Thomas Middleton y William Rowley utilizaron dos localizaciones alicantinas, la iglesia de Santa María y el castillo de Santa Bárbara. El castillo de Alicante, sobre el Mediterráneo, puede valer para Middleton y Rowley lo que el castillo de Kronborg, Elsinore, Dinamarca, junto al Báltico, para Shakespeare. El castillo en el que el bardo inmortal ambienta la acción dramática de Hamlet es el referente universal conocido por todos que nos lleva a reflexionar acerca de los castillos de papel. El castillo en la literatura constituye uno de los lugares comunes más recurrentes y su continuada presencia en los textos de creación ha acrecentado sus iniciales valores simbólicos. Nuestro mayor experto contemporáneo sobre cultura simbólica, el poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando trata del castillo nos dice que, por lo general, el castillo se halla emplazado en la cima de un monte o colina, lo que agrega un importante componente relativo al simbolismo del nivel, al que antes precisamente se refería el propio profesor Sanderson. Su forma, aspecto y color, su sentido sombrío y luminoso, tiene gran valor para definir la expresión simbólica del castillo, que en el sentido más general es una fuerza espiritual armada y erigida en vigilancia. Creo que son palabras muy significativas y que nos hacen reflexionar acerca de la cuestión. Podemos abordar en concreto la simbología del castillo en The Changeling. Parece interesante recorrer a este respecto algunos pasadizos de la arquitectura castral en relación con la literatura. El castillo, la fortaleza, desde sus primeras muestras, ha alcanzado tanta notoriedad que representa una imagen reconocible tanto para la cultura occidental como la oriental. En principio, lo arquitectónico y lo literario quedan interrelacionados a través de la epigrafía
Y del lado de la literatura son tempranísimas las descripciones más o menos detalladas de edificaciones en poemas, narraciones y obras dramáticas. El lenguaje se ha llenado de expresiones que albergan el término para significaciones diversas. El propio idioma castellano tiene una evidente etimología derivada de la lengua hablada en Castilla, ese originario condado que se convertiría en reino de castillos. Además, el propio léxico relacionado con este tipo de fortificaciones ha enriquecido el idioma. En la reflexión acerca del castillo se mezclan las consideraciones históricas con las míticas y folclóricas. Por un lado, constatamos que la arquitectura es la que consigue asentar al hombre. Desde la perspectiva mítica es la que termina con su carácter errante determinado por la expulsión del Edén. En ese sentido nos hace olvidar el desierto abrasador y nos acerca a un nuevo paraíso que es acogedor y nos proporciona cobijo. Paradójicamente, frente a la repetida dimensión militar de defensa, contamos también con una significación negativa, como la que se trasluce de los relatos y cuentos de carácter tradicional del tipo el castillo de irás y no volverás, en donde encontramos prisión, el mal e incluso la muerte. La clásica dualidad fortitudo sapientia queda muy bien representada en dos de las construcciones arquetípicas que acompañan a la ciudad y al jardín. Nos referimos a la iglesia, que representa el poder espiritual, la de Santa María de Alicante en el Trueque, y el castillo, el de Alicante, en la pieza teatral dedicado a la advocación de Santa Bárbara, que alberga el poder laico, perfecta simbiosis de oratores, clérigos, y velatores, nobles. Como hubiera podido afirmar el semiólogo italiano Umberto Eco, advertimos que un castillo denota una utilidad y connota una ideología. El castillo, propiamente dicho, es una construcción eminentemente medieval. Se inicia en una mota. La descomposición del Imperio carolingio y la consiguiente consolidación del feudalismo como sistema político y militar propició el papel preponderante del castillo durante toda la Edad Media. Más tarde, el carácter defensivo protagonizado por el señor de la guerra y sus esbirros fue compaginándose con el de albergar a parte de la población, aspecto que contribuyó a la extensión de la fortificación a base de amurallar las ciudades y, por tanto, dando lugar a las ciudadelas y alcazabas. Con el tiempo, el refinamiento de las costumbres propició el reciclaje de determinados elementos constructivos y los edificios castrales pasaron a consolidarse como alcázares y palacios fortificados, en los que iba enriqueciéndose la decoración y mejorando las comodidades materiales de algunos ámbitos habitables. La consolidación de estas construcciones y su evolución palaciega y cortesana contribuyeron a que estén consideradas junto con los templos como algunas de las principales manifestaciones arquitectónicas y, por tanto, queden adscritas a la categoría de obras de arte. El factor estético viene acompañado de la necesidad creada. La arquitectura acompaña al hombre. De hecho, puede hablarse de la historicidad del paisaje, de la existencia de un museo vivo, el del conjunto de construcciones desperdigado por el planeta y que dan prueba de la integración de la arquitectura en la naturaleza. La presencia del castillo en la literatura ha sido tan plena que ha colaborado en el desarrollo del tratamiento versátil del tópico y ha llegado a configurarse como ingrediente o nutriente de géneros literarios. En nuestros romancero viejo y nuevo, las fortificaciones están presentes en numerosas ocasiones, como en el conocido romance de Abenamar y el rey Don Juan, repasando las edificaciones nazaríes de la Alhambra. El teatro va configurando un lugar escénico característico para el castillo y la torre en el Teatro Español del Siglo de Oro. Lope se ejercitará en Fuenteovejuna en la toma de la casa fortificada del Comendador. Aunque será Calderón el caso más representativo, el monte constituirá otro ámbito y también será muy interesante la virtualidad como espacio de prisión y aislamiento en el género palatino cultivado por otro ingenio coetáneo, Francisco de Rojas Zorrilla. El castillo ha servido para la composición alegórica, recuérdese La cárcel de amor de Diego de San Pedro, para numerosos ejercicios de lenguaje figurado desperdigados por numerosas obras, y tuvo un papel destacado para la expresión mística de Teresa de Cepeda, cuando, tras escribir su vida, emprendió la escritura de su experiencia espiritual, El castillo interior o las moradas,
que es en donde la Santa de Ávila reflexiona acerca de la identificación alma-castillo. Ahí tienen precisamente, pueden... ¿En el texto? El de Teresa, anterior, creo que está en una diapositiva anterior, ¿no? No. Pues se ve que se ha traspapelado. Y no podríamos terminar sin referirnos a la obra mayor de Cervantes. También es en el Quijote, tanto en la primera parte como en la segunda, donde contamos con la presencia de castillos, y de manera muy significativa. Por ejemplo, tenemos ahí dos momentos de la primera parte, en el capítulo 2 y en el capítulo 45, donde de manera muy interesante vemos a Don Quijote, en la primera de las ocasiones, en el capítulo 2 de la primera parte, que tiene que ser armado caballero y no topándose con un castillo, sino con una venta, pues imagina esa venta como castillo, y al final el ventero es el gobernador del castillo que lo inviste como caballero. Episodio gracioso y conocido del comienzo de la obra. En esa primera parte, ya en el capítulo 45, es interesante también esta otra cita que saco ahí puesto, que nos hace ver cómo en los castillos pasan todo tipo de acciones trepidantes, y es de lo que se queja un poco Sancho, pues dice que no es posible vivir una hora en quietud dentro de un castillo. Y en cuanto a la segunda parte, pues destaco el capítulo 31, que a modo de ejemplo nos hace ver cómo durante casi toda la segunda parte, precisamente la acción del Quijote es en un castillo, en el castillo de los duques, donde han invitado a pasar una temporada a Don Quijote y Sancho, y donde hay una cantidad de episodios extraordinarios, tanto de carácter realista como de carácter idealista y fantástico, ¿no? Y por último, en el capítulo 36 ya, pues para terminar, una instalación en el castillo, que esta vez a partir de lo que es la carta que envía Sancho Panza cuando es nombrado gobernador a su esposa, y le dice que ha quedado instalado allí y firma desde el castillo a 20 de julio de 1614, por cierto, una de las pocas alusiones cronológicas que en el Quijote hace Cervantes, y que vemos que firma el propio Sancho como misiva desde el propio castillo. Quedamos instalados pues en el castillo, y con ello termino mi intervención. Muy bien, pues muchas gracias. Y entonces ahora sería la ocasión de abrir el turno de preguntas, comentarios. Sí. La pregunta en inglés o en español. Si está dirigida a Gary Taylor en inglés, pero si no le importa traducírselo a sí mismo. With the microphone. I would like to ask if those murders in the book, no, not in the play, in the book, were real. I mean, they were real, the murders in the book, in Alicante. ¿Puedes traducirte tú mismo? Sí, he preguntado que si los crímenes que están escritos en el libro de prosa, antes de la obra, ¿no?, de lo que se escriba, fueron de verdad reales, ocurrieron de verdad o no en Alicante. Thank you. You need to ask Berta, who talked about this today at the conference. Okay, sorry. Dice que se lo sí, no, pero traduzco yo. Es que Berta Cano, de la Universidad de Valladolid, está aquí presente, que es otra especialista. Entonces dice nuestro invitado Gary Taylor que quizás ella es la más indicada para responder a esta pregunta. Bueno, en español. Brevemente, porque Gary ya ha escuchado lo que yo he dicho esta mañana. No se sabe, pero leyendo, y tradicionalmente siempre se ha pensado que era una obra didáctica para enseñar lo malo que es el asesinato, pero lo que yo defendí esta mañana, y yo creo que Gary Taylor también ha apuntado un poquito por ahí, es que, ¿por qué no? Realmente podemos entender eso como una historia de crimen real, que aunque no tengamos constancia, porque en los archivos no ha quedado constancia de esos crímenes, porque aparentemente se han quemado la parte de los archivos que se dedica, que estaba sobre criminología, sobre crímenes de la época,
pero a mí me resulta bastante creíble, ya que Reynolds vino por la zona y pudo ser una historia que le contaran y que él, bueno, interpretó a su modo. Yo lo que he hecho ha sido hoy una interpretación más moderna de lo que cuenta, pero ¿por qué no? Sí. Quiero ir a ver la obra, entonces, por curiosidad, ¿cuánto dura? 90 minutos, porque solamente se incorpora, hay una trama y una subtrama, y entonces en la obra es la trama principal la que sucede propiamente en la iglesia de Santa María y en el castillo de Santa Bárbara, la que se representa. Entonces dura 90 minutos. And can I ask a question to Gary? Because you ended your presentation giving saying that you have some theories about why it is that this takes place more in the castle than anywhere else, like in Reynolds. So I would like to ask if you could give us some notions of what are your ideas about that. Y traduzco, ha terminado su intervención el profesor Gary Taylor diciendo que él tiene algunas teorías de por qué la obra de teatro transcurre sobre todo en el castillo, mientras que la fuente de Reynolds transcurre en distintos lugares. Y él ha dicho que él tiene algunas teorías, pero no las ha explicado, y le estoy pidiendo que nos diga por dónde van esas teorías. One of the things that Middleton, one of the ways in which he's an innovator in terms of early modern drama, is that he is an early, a number of his plays are early examples of what we would now call Gothic or horror literature. Sí. And, yes. Sí, que traduzco que él considera a Middleton un innovador del teatro de la época y que buena parte de sus obras pues serían un ejemplo de lo que actualmente se consideraría gótico o incluso de terror. And from the beginnings of what became canonical Gothic and horror literature, the first example of that usually cited is the Castle of Otranto, which is an entirely fictional castle. But the point is that there is a connection between the idea of being trapped inside a castle and horror, horrible events taking place inside of castles, where the castle is not ever being used in its original function, which is to defend people from outside attack, but it's instead a place that is terrifying to inhabit. Bien, entonces planteamiento que hace Middleton en sus obras es prácticamente, se podría considerar el punto de partida canónico de lo que ahora sería la literatura gótica o de terror. Y entonces que el castillo, en lugar de defenderte de los ataques que vienen de fuera, se convierte en un espacio en el que estás atrapado. Y entonces ese planteamiento que desarrolla innovativamente Middleton es lo que luego se convertiría canónicamente en el punto de partida de otros géneros. Also, I think that Middleton, who is famous for plays that are set in London in his own time, city comedies, city tragedies,
Alicante is a city which is also a port, which has a castle, and which in this play also has a madhouse. Middleton is very interested in a city that is also a port, has a castle, and has a madhouse, which is London, which is dominated by a castle, which we usually call the Tower of London now. But it is described by contemporaries as a castle. It is a castle that for centuries had not been protecting London or England from outside enemies, but had been used to imprison and murder political enemies. Habitualmente la obra de Middleton está localizada en Londres, tanto sus comedias como sus tragedias, y entonces pues resulta interesante que The Changeling, el trueque, esté localizado en Alicante, que tiene en la trama principal un puerto y un castillo. En la trama secundaria se incorpora lo del manicomio, pero que habría que plantearse que Londres también, de alguna manera, tenía un castillo, que es la Torre de Londres, pero que es una Torre de Londres que sirve de cualquier cosa menos de defensa, porque también la Torre de Londres, igual que lo que vemos en The Changeling con el castillo de Alicante, es un sitio donde ocurren cosas muy lúgubres en su interior. Basta così. La obra te lleva en parte a eso, a ese ambiente gótico. Sí. Yo, después de leerla, efectivamente te lleva a ese ambiente, y hay que pensar que la fortaleza de Alicante es muy grande. Sí. Hay muchos rincones, hay muchas poternas. Sí. Tú y yo las hemos visto juntos. Sí. En recientes visitas que has hecho conmigo. Hay pasadizos ahí. Entonces hay que pensar que es un recinto muy, muy grande. Tenemos el esquema ahora mismo en pantalla, sí. Que aparte de la Alcazaba, que sería el origen, después hay los albácares, a cual más grande de los dos, porque el último es aún mucho más grande. Quiero decir que se pueden dar situaciones que verdaderamente la obra te lleva a eso, sí. A esa situación un poco de terror, de misterio. Entonces me imagino esa fortaleza en el siglo XVII, que ya están los tres albácares, sí. Los tres recintos ya en el XVII están. O sea, sí, se sí. sitúa ya en esa época. Sí. Solo faltan las ampliaciones del XVIII. Entonces, efectivamente. Otra referencia o sí, otra nota... Espérate que te van a pasar el micrófono porque creo que no estamos seguros. Otra nota que quería comentar... He agrees that's the Gothical sí, si quieres traducir. No, ya se lo... Otra nota es lo de las casamatas. Sí. Las casamatas, la Torre de la Matanza, las casamatas sencillamente son reforzamientos del sistema defensivo. Sí. Entonces, en el Castillo de Santa Bárbara hay casamatas. Hay mucho reforzamiento. La Torre de la Matanza, que ha desaparecido, ya no existe, sí. Que también estuvimos comentándolo recientemente, pues podría ser parte de esos reforzamientos del sistema defensivo. Sí. Y una última nota que me ha sido curioso es lo de la referencia a Ciudadela, que hay dos referencias en el texto original, ¿no? A Ciudadela. En la obra de teatro. En la obra de teatro. Sí. No sé a qué se refiere Ciudadela, porque Ciudadela a la propia ciudad, porque quiero decir, la fortaleza no es una ciudadela. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que los albáqueres, todo ese espacio, casi, cuando había situaciones de peligro en la ciudad y los albáqueres se ocupaban con víveres y población, se podría convertir casi en una ciudadela. Sí. Entonces, a lo mejor las referencias esas a fortificación, que solo hay una, sí. Sobre todo Castillo, que hay 8, y 2 a la ciudadela, a lo mejor se puede referir a esas situaciones que se podrían vivir en peligro cuando los albáqueres se ocupaban y la población subía al castillo y se convertía prácticamente en una ciudadela amurallada. Yes, he's saying that the use of citadel twice in the play, it could also be because the castle itself, when there were critical situations, then
food and even the population went to the castle, and it became a kind of citadel in itself. Yes, I understand that in relation to Alicante. Alicante and its castle are much more interesting than the castle in the play. But in the case of the castle that is so important to London and to Londoners, that castle was built not to defend London, but it was built by the invaders to defend their own army. It was built by the Normans after the Norman conquest to keep the local population subordinated to their military conquerors. And so the history of that tower, which is recognized even in contemporary histories, Stowe's Survey of London, very famous book about London, published in Middleton's time, recognizes the whole series of atrocities that have taken place inside the castle of the Tower of London, rather than the tower protecting the citizens of London. Sí, lo que está comentando es que, bueno, que el castillo de Alicante es muchísimo más interesante que el equivalente londinense, porque el equivalente londinense, el de la Torre de Londres, pues fue construido por los invasores, originalmente por los invasores normandos, para protegerse de la ciudadanía, o sea, para proteger a sus propias tropas de los que les rodeaban, pero claro, que los que les rodeaban era también la ciudadanía. Entonces nunca se utilizaba para acoger a la ciudadanía, sino más bien para todo lo contrario. Además hay que pensar también, por cierto, que en el siglo XVII aún no se han amortizado todas las construcciones primigenias de carácter, bueno, de época bajo medieval cristiano, en la Alcazaba, aún no están desaparecidas, con lo cual aún podía haber más ambiente gótico, por decirlo de alguna forma, porque en la Alcazaba aún había muchas construcciones, muchos recovecos, mucho que ahora mismo en el castillo, evidentemente tú te subes al macho, conocido como macho del castillo, que en definitiva es la Alcazaba primigenia, y ahora mismo es una superficie diáfana, pero hay que imaginársela como sería en época bajo medieval, en el siglo XVI, que se respetan muchas de las construcciones, y en el contexto de la obra aún están construidas, aún no están destruidas todas esas construcciones de época bajo medieval. Yo quería preguntarte, Miguel Ángel, como especialista tú en literatura española, si este goticismo también aparece en algún sitio, en algún equivalente. Sí, tanto en teatro como en narrativa. En teatro, fundamentalmente, en las llamadas comedias de magia y comedias burlescas de la época barroca. Y en narrativa, generalmente en narradores posteriores a Cervantes, que siguen más o menos su escuela, y uno de ellos, el que es autor de una de las obras que se comentan como fuente precisamente de The Changeling, que es Gonzalo de Céspedes y Meneses, que escribe relatos, no solo en el español Gerardo, sino en sus historias peregrinas y ejemplares, o en el propio Soldado Píndaro, que son obras de carácter que tienen todo tipo de truculencias, morbosidades y planteamientos que rozan lo gótico, lo terrorífico. O sea que sí, lo que pasa es que creo que en cuanto a lo que son los autores así que han quedado como más canónicos, no hay ese cultivo, ¿no? Sí. Son autores los que optaron por ese camino, que han quedado un poco más ocultados, ¿no? Que veo yo que pasa en el ámbito inglés, por razones seguramente que todos podemos comprender, sí, de prohibiciones, de censuras, de relaciones con cuestiones que tuvieran que ver con brujería, etcétera, y posibles persecuciones por parte de la Inquisición,
que harían que fuera difícil que de una manera pues muy extendida los autores de primera fila, por así decir, cultivaran esas peculiaridades genéricas, ¿no? Pero sí que los hay. Lo que pasa es que estoy pensando ahora en otros autores así de la propia generación de Céspedes y obras que aparecen en los propios años 20 del siglo XVII, que, bueno, la desordenada codicia de los bienes ajenos, por ejemplo, de Carlos García, o Los peligros de Madrid, de Ramiro de Navarra, etcétera, que tienen muchos de estos relatos con elementos terroríficos, o que hoy podríamos calificar de terroríficos, pero en menor medida que en el caso inglés. Sí. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradecerles su asistencia, su atención, y también agradecer la participación de mis compañeros de mesa, y agradecerle también a nuestra anfitriona habernos recibido aquí en esta tarde. Muchas gracias. The last thing was whether